Hola a todos y bienvenidos a Cicada, una serie analo-horror centrada en dinosaurios. El primer video de la serie se titula Tomador de niños y su descripción simplemente dice El monstruo en los bosques. El video comienza con lo que parece ser un documental de naturaleza, donde un ave imita sonidos del entorno. The remarkable mimicry of the lyre. Sin embargo, la transmisión es interrumpida por un boletín de noticias. La noticia informa sobre una serie de desapariciones en el pueblo de Bonebridge, lo que ha provocado miedo y preocupación entre los residentes. La última persona desaparecida es Harper Thompson, una niña de 8 años. Sus padres la vieron por última vez cuando la arroparon por la noche, y desde entonces no han vuelto a saber de ella. Se sospecha que fue secuestrada a través de la ventana de su dormitorio mientras dormía. La policía cree que su caso podría estar vinculado a un patrón más amplio de desapariciones en la zona. En el último mes han desaparecido 7 personas, incluyendo a Harper, junto a 3 gatos, 2 perros y un rebaño completo de ovejas. Muchos testigos han reportado ver a una criatura o a un hombre de gran tamaño relacionado con estos incidentes. Aunque las descripciones varían, hay un detalle que se repite: una cabeza amarilla con 2 grandes protuberancias marrones sobresaliendo. Esto ha llevado a las autoridades a considerar la posibilidad de que se trate de un individuo o grupo utilizando máscaras para secuestrar a residentes y animales. Los habitantes del pueblo han apodado a esta figura como la Parca de Bonebridge. Sus motivos aún son desconocidos, ya que no hay un patrón claro entre las víctimas. Sin embargo, todas fueron vistas por última vez justo antes de la desaparición de Harper. Antes de desaparecer, la niña les comentó a sus padres sobre una figura que le observaba desde la ventana por las noches. La describió como un monstruo que le hablaba mientras intentaba dormir. Sus padres pensaron que era producto de su imaginación. El noticiero concluye con una advertencia de la policía, instando a los residentes y pueblos cercanos a no salir solos y a estar atentos a sus hijos y mascotas, especialmente durante la noche. Hay 2 elementos clave a destacar en este primer episodio. Primero, el boceto realizado a partir de los testimonios de los testigos. Segundo, los sonidos imitados por el ave al comienzo del video. Se ha teorizado que estos sonidos podrían pertenecer a un Dilophosaurus, lo cual sugeriría qué tipo de criatura acecha en el entorno. El segundo video de la serie se titula Cómo hacer un dinosaurio. Se trata de una cinta clasificada que nos presenta la máquina de Darwin, una creación de Cicada Labs. Esta máquina destaca por su capacidad para clonar y reproducir formas de vida prehistóricas. Las instalaciones de Cicada albergan una variedad de especies extintas, traídas de vuelta a la vida gracias a esta tecnología. El sistema utiliza una lectura y secuenciación de ADN asistida por inteligencia artificial. Esta IA es capaz de inferir la secuencia de nucleótidos de una hebra a partir de su estructura molecular. Una vez identificada la secuencia, esta puede ser sintetizada artificialmente. En sus inicios, esta tecnología fue desarrollada como una herramienta de diagnóstico para trastornos genéticos. Sin embargo, más tarde se descubrió que podía aplicarse también a restos fósiles bien conservados. Al observar huellas microscópicas de ADN antiguo en estos fósiles, la IA de Darwin puede analizarlas e inferir la información genética faltante. El ADN reconstruido se sintetiza en la máquina utilizando moléculas precargadas, como nucleótidos libres, grupos fosfato, azúcares desoxirribonucleicos y las enzimas necesarias para ensamblar la cadena. Aún así, este proceso solo logra recuperar fracciones del ADN original. Es aquí donde entra en juego la técnica de combinación. Se usan fragmentos de ADN fósil junto a material genético de especies modernas relacionadas para completar las secuencias y ensamblar un genoma funcional. Una vez completado el genoma, se puede intentar crear un embrión. Justo cuando el video iba a advertir sobre los riesgos del proceso, la cinta se interrumpe. Posteriormente, vemos a un grupo de científicos sosteniendo un embrión de Dilophosaurus. Se informa que este no sobrevivió a la incubación, probablemente debido a enzimas defectuosas. Este fue el 10º intento, y los investigadores creen que están cerca de lograr el nacimiento de un dinosaurio vivo. Luego, la cinta continúa y se revela el siguiente paso del proyecto: producir embriones viables que puedan nacer y ser liberados en las instalaciones ambientales de Cicada, donde se los podrá estudiar en un entorno controlado. Sin embargo, se advierte que estos animales no se comportarán como sus antepasados de hace millones de años.
Las diferencias genéticas, producto de la mezcla con especies modernas, alterarán su comportamiento de forma impredecible. El video concluye con un mensaje dirigido directamente al espectador, encargándole la misión de crear embriones viables. Esto confirma que se trata de una cinta introductoria para nuevos empleados de Cicada Labs. El tercer video de la serie se titula La Parca de Bondbridge. La cinta comienza con una advertencia. Se trata de material clasificado, propiedad del gobierno del Reino Unido, destinado exclusivamente para su uso en la Operación Cicada. La grabación muestra a un joven documentando los alrededores del pueblo, señalando que se han escuchado rugidos extraños en la zona. La fecha indicada es el 5 de febrero de 1980, en territorio británico. El joven se aleja de las casas y se dirige hacia el bosque con la intención de investigar por su cuenta. Poco tiempo después, comienza a captar sonidos extraños provenientes de la espesura. Se aproxima con cautela al origen del sonido, pero algo lo hace retroceder. La escena cambia rápidamente, aunque sigue dentro del mismo entorno. Mientras avanza, encuentra madera partida de forma inusual y continúa oyendo los mismos ruidos extraños. A medida que se adentra más en el bosque, se encuentra con huesos esparcidos en el suelo. Pero lo más inquietante ocurre poco después. Descubre un dibujo infantil en medio del bosque. En él, aparece una niña con su gato dentro de su casa, mientras una figura similar a la del boceto del primer video los observa desde la ventana. Al notar que en la ventana aparecen dos entidades dibujadas, algo lo interrumpe abruptamente. Este video confirma visualmente que el boceto anterior representa a la criatura que habita en el bosque. Sin embargo, lo más perturbador no es su apariencia, sino el hecho de que la niña secuestrada aseguró que la criatura le hablaba por las noches desde la ventana. Esto sugiere que estas entidades no solo son inteligentes, sino que también pueden comunicarse con los humanos. ¿Y tú? ¿Qué harías si uno de ellos te habla desde tu ventana? El siguiente video se titula Autopsia. En esta grabación, el Dr. Stephen Cole lleva a cabo la autopsia de Christopher Basu, un joven de 23 años, el día 8 de febrero de 1980. El Dr. Cole indica que la causa de muerte fue un ataque por parte de los especímenes que escaparon de las instalaciones de Cicada. El cuerpo fue hallado en una cueva ubicada entre la ciudad de Bondbridge y el complejo de investigación, y se menciona que también encontraron restos de otras víctimas en el mismo lugar. A pesar de los intentos por recapturar a los especímenes, estos han fracasado, algo de lo que ya nos dimos cuenta. Durante el procedimiento, el Dr. Cole detalla que la víctima sufrió una fractura severa en el cuello, además de presentar múltiples marcas de mordeduras profundas, que van desde la clavícula hasta el esternón. Las mordidas frontales son más profundas que las traseras, lo que sugiere que el ataque inició por la espalda. El animal habría mordido el hombro de la víctima desde atrás. La forma en que las marcas se estrechan indica que el cuerpo fue mordido y luego arrastrado. Una grabación de audio recuperada del sitio confirma que la víctima murió rápidamente, algo inusual entre los casos registrados. El Dr. Cole cree que esta muerte rápida se debió a una fractura letal provocada por el primer mordisco en el hombro. En cambio, las demás víctimas murieron de forma más lenta, probablemente debido a un proceso de alimentación prolongado. Las fracturas en la caja torácica muestran que los animales mordieron y desgarraron hacia arriba, con el objetivo de romper el esternón. Algunas costillas presentan una curvatura hacia adentro,
lo que sugiere que los animales introdujeron la cabeza en la cavidad torácica para alimentarse de los órganos internos, los cuales fueron completamente consumidos. La cabeza fue separada del cuerpo. Aunque no se encontró la mandíbula, se presume que fue arrancada deliberadamente para acceder a partes blandas como la lengua. En cuanto al cráneo, la mitad superior revela que ojos, oídos y nariz fueron devorados, aunque el resto permanece prácticamente intacto. El doctor finaliza la autopsia en este punto. El siguiente video se llama Vigilancia. El video comienza con la imagen de un televisor cambiando de canales, hasta detenerse en una cinta informativa. Se trata de una grabación promocional de Optidyne, la empresa que fabricó la cámara utilizada por Christopher Basu. La cinta hace énfasis en lo importante que son los recuerdos, los primeros pasos de un bebé, una ceremonia de graduación o un viaje inolvidable. Todo esto sirve como introducción para presentar su producto estrella, una videocámara VHS equipada con el sistema ShipTik, el cual permite una mejora significativa tanto en la calidad de audio como de imagen. Este segmento no presenta hechos perturbadores, pero sí cumple un propósito claro: ofrecer contexto tecnológico sobre la cámara con la que Christopher registró sus últimos momentos. El siguiente video se denomina Murciélagos de Bondbridge. Esta cinta adopta un formato educativo, centrado en la biodiversidad del pueblo. Se informa que en Bondbridge habitan 4 especies distintas de murciélagos, que varían en tamaño y comportamiento, pero todas cumplen un rol esencial en el equilibrio del ecosistema local. Desde el pequeño Pipistrellus hasta el gran nóctulo, estos animales emergen al anochecer para alimentarse de insectos, ayudando así a mantener bajo control las poblaciones de plagas. El video se enfoca especialmente en el murciélago de Daubenton, conocido popularmente como el murciélago de agua. Esta especie suele planear justo por encima de ríos y lagos, utilizando la ecolocalización para detectar a sus presas. Son capaces de atrapar insectos tanto con sus bocas como con sus patas, demostrando una destreza impresionante durante el vuelo. Se muestra una breve escena donde uno de estos murciélagos intenta cazar sobre el agua. La cinta continúa con la presentación del nóctulo, reconocido como el murciélago más grande de Gran Bretaña. Con una envergadura de hasta 40 centímetros, estos murciélagos se distinguen por volar alto sobre terrenos abiertos, donde buscan presas como escarabajos y polillas. Se muestra una breve imagen de uno de ellos surcando el cielo. Luego, el video cambia de tono al abordar un tema más preocupante: las especies invasoras. Aunque muchas especies de murciélagos son nativas del Reino Unido, se revela que Bondbridge es hogar de una especie invasiva no identificada inicialmente. Estos murciélagos fueron observados posándose en edificios abandonados y áreas boscosas cercanas, lo cual ya resulta inusual. Pero lo que más llama la atención es que parecen extrañamente cómodos con la presencia humana, un comportamiento atípico en estos animales. Además, cazan en enjambres, y a través de una corta grabación se revela un detalle alarmante: no se trata de murciélagos comunes, sino de una especie extinta de Pterosaurio rhamphorhynchoideo. Su nombre es Anurognathus, y su existencia en el presente levanta serias interrogantes sobre lo que realmente está ocurriendo en Bondbridge. Justo cuando la cinta se disponía a presentar al cuarto y último murciélago, la grabación comienza a fallar. La imagen se distorsiona, no se logra divisar nada, y sin explicación, la cinta pierde la señal, terminando abruptamente el episodio. Hasta ahora, lo que parecía un simple experimento científico ha evolucionado en un peligroso y descontrolado juego con la vida misma. Cicada Labs no solo logró lo imposible, traer criaturas extintas de vuelta a la existencia, también desató algo mucho más oscuro, algo que no entienden y claramente no pueden controlar. Desde especies prehistóricas capaces de comunicarse con humanos, hasta pterosaurios camuflados como murciélagos viviendo entre nosotros, todo apunta a una realidad que ha sido cuidadosamente ocultada. La extinción ya no es un límite. Las criaturas han escapado, la vigilancia ha fallado, y las cintas que quedan, dispersas como piezas de un rompecabezas maldito, solo nos muestran fragmentos de un desastre que aún está en desarrollo. Estamos a la espera del siguiente episodio para continuar la historia, creada por el talentoso Paleovoid. Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Morcitine.